ya consciente de que no vamos a alcanzar el tiempo para esta parte, que es cuando hablemos de los tipos de proteínas integrales, ¿verdad? Yo tengo que ampliarles la información, los transportadores, los receptores de membrana, ¿verdad? Esta información es súper importante para cuando lleven ya eh, pues otras asignaturas más adelante, ¿verdad? Entonces vamos a aprovechar ese tiempo eh, ahí, ¿verdad? Vamos a ampliar también acerca de las proteínas transmembranas, que algunos de estos ya los conocemos, ¿verdad? En su momento hablé de los receptores de insulina, hay otros que ya los conocemos como los canales de sodio, de calcio y de potasio, otras proteínas que están que para los que resolvieron el caso clínico a detalle, eh, tendrán el recuerdo, y los que estuvieron conmigo aún más ahora, porque lo mencioné, ¿verdad? La ATP sintasa, que ya sabemos cuál es su función, ¿verdad? Y una famosa por ahí que es la aquaporina. Entonces, todo esto lo vamos a ampliar el día de esa clase, ¿verdad? Y continuaremos con la discusión de sus preguntas. Cuando estén de acuerdo, hacen esto. O cuando se me entendió, hacen esto. Porque así yo sé que están por ahí, ¿verdad? Perfecto. ¿Qué pasó, Jefferson? Vaya, es que vi la manita para abajo, entonces asumí que, que no, era un no. Vaya, entonces, chicos, bueno, voy a dar inicio ya con la clase. Confírmenme si están viendo lo mismo que yo, chicos. ¿Se ve la presentación? Sí. Vaya. Es que yo no logro ver, pero ustedes ven la presentación, ¿verdad? Sí. Vemos la carátula, licenciado, que dice Universidad de Vaya. Salvador. Ajá, es que a mí me No sé si aparece en hago negro, entonces. No, no, eso es. Lo que pasa es que a mí me aparece en negro, entonces solo quiero que me vayan confirmando si se deja de ver en algún momento, ¿verdad? Vaya, el tema entonces, algunas nociones ya tenemos acerca de las membranas biológicas. Eh, ¿Qué es lo que sabemos? Lo primero es que sabemos que es una estructura dinámica, ¿verdad? No es una estructura que esté fija ahí eh, como una pared de bloques de cemento, ¿verdad? Sabemos también que la función más primordial o la principal, bueno, todo es primordial, ¿verdad? Pero de las más características es delimitar la célula, ¿verdad? Y en el caso de las células eucariotas, tiene relación con la compartimentalización de la propia célula, ¿verdad? Nosotros sabemos que esa compartimentalización es la que permite ese alto grado de especificidad, de especialización en los procesos que tienen lugar dentro de la célula, ¿verdad? Mismo la mitocondria, el núcleo, con funciones tan diversas, pero ambos rodeados por una membrana con características en común, ¿verdad? Y eso sí, con ciertas diferencias. Algo bien interesante que vamos a ver ahora es que aparte, o sea, vamos a entender por qué decimos que es dinámica la membrana, ¿verdad? Que es fluida. De hecho, el modelo se llama así, de mosaico fluido, ¿sí? Entonces, lo primero ¿qué grosor tiene la membrana, ¿verdad? Tiene un grosor de entre 5 a 8 nanómetros, ¿verdad? Su grosor típico, característico. Aunque vamos a ver aquí que, que tiene cierta topografía la membrana celular. ¿Alguien sabe, alguien sabe, alguien sabe, muchachos, a qué me refiero con topografía? Eduardo Alexander, ¿ya has escuchado ese término, topografía? Emerson Eduardo, dime. Sí, licenciado, es variable la superficie, puede Es tener altos y variable, bajos. es variable. Permítanme, solo voy a conectar el micrófono para que me escuchen mejor.
Vaya, se me escucha mejor ahora, sí, ¿verdad? Dios mío. Vaya, ahí está. Es que parece tener falso este volado. Vaya, entonces tiene relieve, ¿verdad? Resulta que la célula tiene topografía, ¿sí? Entonces va a tener así como si fuera un terreno, ¿verdad? Así accidentado, tiene relieves, tiene barrancos, ¿verdad? Por decirlo así. Ya vamos a ver el nombre de esos. Entonces, recordamos, sus funciones principales, el límite celular y la compartimentalización de los espacios internos, ¿verdad? Dando lugar a los famosos orgánulos o organelos. Entonces, esto, cada vez que aparezca esta X es un video que se lo voy a poner al final porque no se pueden reproducir, ¿verdad? Entonces es de referencia nada más. Para comprender una membrana biológica debemos de conocer sus componentes, ¿verdad? Entonces ahí es donde vemos el modelo de mosaico fluido, ¿sí? Entonces, este modelo fue propuesto hace bastantes años ya, casi 4 décadas creo, 72, bueno, como 40 años más o menos, algo así. Eh, y como podemos ver, y esa ilustración nos deja ver que no es como homogénea, ¿verdad? Hay varios compuestos ahí que están interactuando, ¿verdad? A través de diferentes tipos, enlaces covalentes, algunas fuerzas de Van der Waals, ¿verdad? Hay diferentes fuerzas ahí interactuando. También vamos a tener ciertos compuestos, y por eso es que le mencionaba yo las proteínas al inicio, van a haber ciertas proteínas con funciones bien específicas en la membrana, ¿verdad? Que van a conferirle sus, sus funciones, ¿verdad? ¿Sí? Y muy importantes para el correcto funcionamiento de la membrana. Vaya, entonces, una de las primeras situaciones que tenemos que, que comprender es que hay una asimetría entre las capas. Sí recordamos que la membrana tiene una capa externa que ve hacia el líquido extracelular y una interna que ve hacia su componente citosólico, ¿verdad? ¿Estamos claros ahí, chicos? Hay una cara externa y una interna. Entonces, yo esto lo mencionaba el ciclo pasado, que la capa externa va a tener característicamente fosfatidilcolina y esfingomielina, ¿verdad? Esto las va a volver característico. Esta ilustración lo que está tratando de denotar es como que si esta fuera la cara externa y esta fuera la cara interna, ¿verdad? Y la monocapa interna, y por eso dice monocapa, ¿verdad? Cuando hablamos de toda la membrana celular en conjunto, decimos bicapa, pero cuando hablamos de cada uno de los lados, hablamos de monocapa. ¿Por qué esta definición es importante? Porque van a haber proteínas que van a estar interactuando solo con una de las capas, ¿verdad? Y se les va a llamar así, proteínas monocapa. Entonces, quizás una de las situaciones más características aquí eh, es esta, la fosfatidilcerina, ¿verdad? ¿Sí? Esta se tiene que encontrar en la monocapa interna, pero cuando es expuesta a la capa externa, o sea, como que esta llegar aquí, ¿verdad? La fosfatidilcerina llegar a la capa externa, funciona como una señal apoptótica. Recuerdan que es la apoptosis, ¿verdad? Alguien que me diga qué es la apoptosis, chicos. La muerte celular programada. Muerte celular programada. Muerte celular. Vaya, en este caso es como que si se expone la fosfatidilcerina a la capa externa, es como que le dijera a los fagocitos, hey, cómanme, ¿verdad? Aquí estoy. De hecho, se le llama señal eat me, ¿sí? Entonces, esa es la situación, ¿verdad? Que no tiene que, en condiciones normales, no tendría que exponerse a la monocapa externa, ¿verdad? A menos que deba haber un proceso ahí de apoptosis, ¿verdad? Vaya, entonces, aquí vamos con otras. Esto es lo que les decía, ¿verdad? ¿Sí? Aquí se está exponiendo, originalmente estaba aquí, se está exponiendo la fosfatidilcerina, ¿verdad? Esto, digamos que, o bien. Vaya, entonces, justamente decimos que la membrana celular es fluida, ¿verdad?
Eso significa que va a tener varios tipos de movimiento, ¿sí? De ahí el término fluidez, ¿verdad? De ahí el término de que es fluida. Entonces, va a tener diferentes tipos de movimiento. Va a haber un movimiento lateral, que esto es como que si, yo les pongo el ejemplo de que de una fiesta, ¿verdad? Donde todos están bailando en un cuarto. Entonces, esta difusión lateral es como alguien que anda caminando en todo el cuarto, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, el flip-flop ya es un movimiento que es entre las capas, entre las monocapas, ¿verdad? De la externa a la interna o de la interna a la externa. Ahí es donde tenemos que, que determinar un asunto, las dichosas flipasas. ¿Quién ha escuchado hablar de las flipasas, chicos? ¿Alguien que me diga si han escuchado de las flipasas? Negativo, dicen por ahí. Son las Vaya, que hacen posible el movimiento del flip-flop. exactamente, ¿verdad? Ya vamos a ver qué es el movimiento del flip-flop. Pero aquí lo importante es que tenemos que entender que son proteínas transportadoras, ¿verdad? Transmembrana, enzimas que tienen esta función. La flipasa mueve de manera selectiva a la fosfatidil dietanolamina y a la fosfatidilserina, ¿verdad? Desde la monocapa externa, o sea, hacia el interior. Flipasas es hacia adentro y las flopasas es hacia el exterior, mueven fosfolípidos desde la hoja interna, desde la cara interna, o sea, la citosólica, eh, hacia afuera, ¿verdad? Y, importante aclaración, son dependientes de ATP, ¿verdad? Son dependientes de ATP. Entonces, aquí, vamos a ver, no, voy a dejar de compartir un segundito para que podamos ver el video que les quiero mostrar. ¿Se está viendo el video, chicos? No, ingeniero. ¿Ahora? Ahora sí va. Vaya, entonces, aquí podemos ver, le voy a dar play para que puedan ver los diferentes tipos de movimiento, ¿verdad? Vemos ese movimiento de rotación, estamos viendo el movimiento de traslación, que es lateralmente, ¿verdad? Lo que mencionaba. El flip-flop lo estamos viendo ahí a la derecha, ¿verdad? Que se está moviendo de la monocapa externa a la monocapa interna. Y tenemos este movimiento de flexión también del fosfolípido, ¿verdad? De sus cadenas. Entonces, de momento, quisiera saber si esto está quedando claro, chicos. Por lo menos lo del movimiento que vimos ahorita. ¿Sí? Vale, entonces, ya eso ya nos va dando luces de que el dichoso asunto de la membrana es fluido, ¿verdad? No es estático. Vale, ahora les comparto nuevamente la presentación. Solo esperemos a que me confirmen si ya la pueden ver de nuevo. ¿Sí? Vaya, buenísimo. ¿Cómo le hago aquí para avanzar? Ah, vaya. También, ¿verdad? Aquí tenemos las escramblasas, chicos. ¿Y qué es lo que hacen? Es aleatorizar los lípidos en ambas direcciones, ¿verdad? Estas son o se activan por un aumento del calcio, ¿verdad? Del calcio citosólico, valga la aclaración. Entonces, no sé si recuerdan
este esquema, chicos. Este es el dichoso esquema de mosaico fluido, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, veamos cómo están compuestos los lípidos o qué tipos de lípidos están componiendo la membrana y hay uno que es sumamente importante, ¿verdad? Bueno, todos son importantes, pero vamos a irlos describiendo uno por uno. Entonces, tenemos aquí los ácidos grasos, ¿verdad? Son cadenas saturadas, como dice aquí, rígidas y lineales. Y esto ya lo voy a explicar porque están, porque es importante que sea así, porque ese son los que tenemos más asociados nosotros mentalmente a la bicapa, ¿verdad? Por una cabeza hidrofílica unida a dos colas polares, ¿verdad? Aquí es bien importante entender el comportamiento que tienen los fosfolípidos, ¿verdad? Forman espontáneamente la bicapa lipídica. A la membrana, ¿verdad? Esa permeabilidad se le paga sobre los cerebrósidos. Entonces, esto es importante, ¿verdad? Tenemos que comprender que esto Dime, Jefferson. Ya no está presentando pantalla y se le escucha bastante cortado, licenciado. Vaya, veamos. ¿Ahora? Se escucha bien, pero no está presentando. Bueno, ahora sí. Ahora sí. Vaya, se ve el cuadro, ¿verdad? Sí, vaya. Entonces, yo les mencionaba, chicos, que ¿desde dónde no se me escuchó a todo esto? Bueno, continuemos aquí con los fosfolípidos, ¿verdad? Se organizan formando esa estructura, ¿verdad? Característica de la membrana celular. Y vamos con los glicoesfingolípidos, ¿verdad? ¿Cómo van a estar compuestos? Son un lípido más una cadena de carbohidratos, ¿verdad? Que pueden ir desde los 6 carbonos hasta decenas de unidades de carbono, ¿verdad? Entonces, algo bien importante o característico de estos glicoesfingolípidos es que se ubican exclusivamente en la cara externa, ¿verdad? Formando el famoso glicocálix, ¿sí? De hecho, por aquí los podemos ver en el esquema acá, ¿verdad? ¿Sí? El cursor se ve, ¿verdad? Que estoy señalando ahí una, un carbohidrato, ¿verdad? Entonces, y por último tenemos el famoso colesterol. Este es bastante importante, chicos, comprenderlo, ¿verdad? Su estructura y cómo es que su estructura influye en el comportamiento de la membrana. Vaya, si tuviéramos que hacer una analogía, bueno, no, primero les voy a enseñar cómo se ve el colesterol, ¿verdad? Para que entiendan a lo que me refiero. Ese es el colesterol, chicos. Entonces, digamos que es más rígido que las otras estructuras, que los otros componentes de la membrana, ¿verdad? Y eso es por estos anillos cíclicos que están aquí, ¿verdad? Vaya, entonces, ¿cuál es la función? Bueno, aquí le pongo yo en la propiedad físico-química clave,
le confieren estabilidad a la membrana, ¿verdad? Porque son más duritos que los fosfolípidos, porque se entienda la palabra, ¿verdad? Lo voy a decir así. Entonces, es como la analogía sería como que si los fosfolípidos fueran más como cuerdas elásticas y el colesterol son ladrillos que se meten entre la estructura, ¿verdad? Para conferirle rigidez. En cuanto a su cantidad o qué tan presentes se encuentran, representan hasta el 50% de los lípidos totales, ¿verdad? Aparte de esto, tiene dos funciones bien importantes y es que sirven como amortiguador térmico. Esa palabra amortiguador ustedes ya la conocen también, ¿verdad? La están desarrollando bastante en estos días. Entonces, lo que sucede aquí es que el colesterol a temperaturas elevadas evita que la membrana se vuelva demasiado fluida y en temperaturas muy frías evita que los fosfolípidos se empaqueten demasiado, ¿verdad? Se unan demasiado, entonces en este caso le confiere fluidez, ¿verdad? Aparte, aparte, chicos, que tiene otra función, eh, y quiero ser como bien específico para que no se vaya a entrar en confusiones, ¿verdad? El colesterol disminuye la permeabilidad de la membrana a los protones, ¿verdad? ¿Sí? Pero no la evita, solo la disminuye, ¿verdad? Entonces, ¿por qué esto es importante, chicos? O para qué parte de la célula o en qué membrana va a ser eso muy importante. En la membrana mitocondrial, ¿verdad? Porque mantener esa permeabilidad a los protones es exactamente lo que permite conservar ese gradiente electroquímico que lo van a estudiar más adelantito. eh, y es lo que tiene que ver ahí con la producción de ATP, ¿verdad? Ya lo vamos a profundizar en el curso más adelante. Entonces aquí, esto es para que ustedes entiendan cómo está esto conformado, ¿verdad? Los fosfolípidos y los glucolípidos. Entonces aquí podemos ver perfectamente los colores, por ejemplo, aquí podemos ver en verde las bases nitrogenadas, eh, podemos ver el grupo fosfato, ¿verdad? ¿Sí? Y de ahí el término fosfolípido, ¿verdad? Y aquí podemos ver las cadenas de ácidos grasos, ¿sí? Y aquí el glicerol. A diferencia del glucolípido, que en lugar de una base nitrogenada, va a tener eh, un glúcido, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo ahí, chicos? Esto es lo que les mencionaba de la fluidez de la membrana, ¿verdad? A mayor temperatura, de 37 grados centígrados, el esqueleto rígido del colesterol, y por eso les enseñaba la forma o cómo se ve el colesterol, limita el movimiento de los fosfolípidos, ¿verdad? Los agarra, ¿verdad? Los afianza para que no se muevan demasiado y se mantengan organizados, por decirlo, algo así, ¿verdad? Y a bajas temperaturas aumenta la fluidez, se intercala entre los ácidos grasos y evita que estos se cristalicen, ¿verdad? Vaya, aquí, y esto del colesterol también va a ser importante en unas estructuras que vamos a ver más adelante, que tienen mayor grado de organización, ¿verdad? Entonces, aquí fíjense bien lo que dice, a temperatura fisiológica actúan como amortiguador térmico, manteniendo la membrana en un estado líquido ordenado, desordenado, ¿sí? Intermedio, ¿verdad? Vaya, entonces, chicos, y aquí necesito que alguien me ayude, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos viendo ahí, chicos? ¿Hola? Adipocito. Vaya, Emerson, si querés, cerrar el micrófono porque se escucha bastante bulla. Vaya, entonces, esto es como que si ustedes vieran por eso hablábamos de topografía, ¿verdad? Aquí es como que si ustedes estuvieran viendo un desnivel, ¿sí? Es bien curioso. A esto se le llaman balsas lipídicas. Para sus lecturas, también va a aparecer en los libros como lipid rafts, ¿sí? Entonces, estas zonas en amarillo son zonas de la membrana celular que van a estar enriquecidas, o sea, van a tener una mayor concentración de colesterol, esfingomialina y glicoesfingolípidos, ¿verdad?
Vaya, entonces, fíjense lo que dice, lo que vemos aquí. Estos lipid rafts eh, son como estructuras más densas, ¿verdad? Dentro de la membrana. Vamos a ver por aquí. Así es como se vería, pues, si pudiésemos ver la ilustración anterior, así en 3D, ¿verdad? Eh, ¿Y por qué esa mayor altura, esa elevación? Tampoco, no es que sea mucho, ¿verdad? O sea, estamos hablando de una membrana celular, ¿verdad? Se debe al empaquetamiento rígido y extendido de los esfingolípidos, el colesterol y los ácidos grasos que están ahí más densamente, ¿verdad? Más densamente unidos, lo cual supera la fase desordenada de la membrana celular. Ahora bien, aparte de las balsas planas, tenemos las caviolas, ¿verdad? ¿Sí? Que tienen importantes funciones. Vaya, quiero ver. Algo les quería mostrar de acá. Bueno, estas funciones, las funciones principales de estas es que organizan el material de la membrana, ¿verdad? En microdominios. Esa palabra tienen que tenerla ahí conceptualizada en microdominios, ¿verdad? Cada uno de esos lipid rafts va a ser un microdominio dentro de la membrana. Y aquí, las caviolas, que son las que están a la derecha, podemos ver ahí en el número 3 de que tienen una función con la endocitosis, ¿verdad? ¿Quién se acuerda qué es la endocitosis, chicos? Es el medio por el que una célula puede nutrirse también. Sí, de alguna forma lo podemos decir así, ¿verdad? Pero eso, endocitosis, es traer material externo hacia dentro de la célula, ¿verdad? Vaya, entonces, aquí quiero hacer una analogía para que entiendan para qué sirven las caviolas también. Eh, Tienen una función como reservas de superficie, ¿sí? Es decir, le confieren como cierta elasticidad a la membrana, ¿verdad? A lo que le vamos a llamar en este caso amortiguación mecánica, ¿sí? Si la membrana sufriera un estiramiento brusco, pues de ahí no sé si se entiende lo que estoy queriendo decir sobre las caviolas, ¿sí? Sirve como una reserva de membrana, vaya, que en caso de un estiramiento mecánico, esa es la palabra que busco, eh, pues sirve de reserva, ¿verdad? Vaya, entonces, vamos a ver. Por aquí quiero que vean algo y es la caveolina, que es una proteína, como aquí lo menciona, hay tres, ¿verdad? La caveolina uno, 2 y 3, valga la redundancia. ¿Y qué es lo que hace la caveolina? Literalmente, estas proteínas organizan y concentran los lípidos, ¿verdad? Y se crean estos microdominios. Vaya, entonces, resumen ejecutivo, ¿verdad? Las caviolas son invaginaciones de membrana reguladas por la proteína caveolina 1, ¿sí? Esa es la definición. Si les preguntaste, si yo les preguntase esto en un examen, esta es la definición. Las caviolas son invaginaciones de membrana reguladas por la proteína caveolina 1. Integra tres funciones claves: estabilidad mecánica, ¿verdad? Porque ahí tiene se hacen uniones con el citoesqueleto, ¿verdad? Si recuerdan la función del citoesqueleto también que la vimos el ciclo pasado, ¿verdad? Eh, Vaya, y aquí dice que eh, inhiben, dice control de la señalización celular, inhibiendo esto, ¿verdad? Óxido nítrico, sintasa endotelial. Entonces, pero quedémonos más en esa función que les dije que tiene que ver con la endocitosis y eh, que sirve como reserva para mecánica, ¿verdad? Vamos a ver. Vaya, ahora vamos con las balsas lipídicas.
son también dominios dinámicos, microdominios dinámicos y ordenados, ¿verdad? Más gruesos dentro de la bicapa, enriquecidas con colesterol, esfingomielina y fosfolípidos. Esa es la característica clave y que tienen que recordar, ¿verdad? ¿Cuál es la composición? Son estos tres compuestos que están ahí involucrados, ¿verdad? Y las caviolas que ya las vimos. Vaya, ahora veamos también la cardiolipina, que es un lípido esencial que está presente. ¿Quién reconoce qué tipo de membrana es este, chicos? Bueno, de hecho, ahí lo dice, ¿verdad? ¿Qué estamos La, viendo? la membrana de la mitocondria. La membrana de la mitocondria, ¿verdad? Entonces, aquí este lípido va a estar exclusivamente en la membrana mitocondrial interna, ¿verdad? Aquí vemos estos puntitos en rojo, muchos puntitos en rojo, que es lo que estamos tratando de asemejar ahí es la cardiolipina, ¿verdad? ¿Por qué es tan especial la cardiolipina? Para empezar, tiene 4 cadenas de ácido graso, ¿verdad? Esta ilustración nos explica por qué es que sirve como soporte estructural, ¿verdad? ¿Sí? Hagamos el vínculo entre la ilustración y qué es lo que está pasando, ¿verdad? Tiene 4 colas de ácidos grasos entrelazadas y 2 grupos fosfato. Entonces es más ramificada, ¿verdad? Que una que fuera solamente de 2. Y esto hace que se pueda abrazar, que pueda abrazar las colas de los fosfolípidos, así como las hélices alfa, en este caso de una proteína, la TIM22, el complejo TIM22, que no nos interesa qué es lo que hace, solo es para ejemplificar qué es lo que hace la cardiolipina, ¿verdad? Se afianza, no sé si me estoy explicando, chicos. La cardiolipina se afianza a la cadena del fosfolípido y afianza también la proteína, ¿verdad? ¿Sí? Vaya, perfecto, muchachos. También fíjense lo que dice aquí, retiene el citocromo, ¿verdad? C en la membrana mitocondrial interna. Y recordemos qué es lo que hace el citocromo, ¿verdad? Entonces, vaya, y por último, tenemos estos dos, los plasmalógenos, que son eterlípidos. Ahí podemos ver en el cuadrito rojo la ubicación de ese enlace, ¿verdad? Importante saber, en este caso, lo que quiero que conceptualicen es que este tipo de fosfolípidos se encuentran abundantes en el tejido nervioso, ¿verdad? La famosa mielina. Y que otras cuestiones. Primero, que tienen una relación de protección contra el estrés oxidativo y que también regulan la fluidez de la membrana, ¿verdad? Vaya. Entonces, por aquí eh, podemos ver una neurona, ¿verdad? Y ahí, en el recuadrito rojo, es una zona como más enriquecida en este tipo de en plasmalógeno, ¿verdad? Vaya. Y justamente aquí lo que hace es darle estabilidad a la vaina de mielina. Vaya, entonces volvemos al colesterol, chicos. Posee una estructura planar relativamente rígida y podemos ver ahí ese grupo OH, ¿verdad? Esto ya se los mencioné, que funciona como un buffer térmico y que reduce, que te participa en la permeabilidad de la membrana, ¿verdad? Vaya, ahora bien, ¿cómo se orienta aquí por aquí creo que está, mejor o ampliado el colesterol, ¿verdad? Vemos una región polar, una región rígida y una región no polar. Entonces, esa región no polar va a estar viendo aquí como a la parte interna de la membrana, ¿verdad? No sé si me explico ahí, chicos. ¿Sí? Vaya, entonces, función, afecta la fluidez e interactúa directamente con las cadenas de ácido graso de los fosfolípidos, ¿verdad? Que son las, por decirlo así, las patitas, ¿verdad? Por decirlo en lenguaje coloquial.
y su cabeza polar, que, que es la que estamos viendo ahí, queda orientada hacia el medio acuoso, ¿verdad? ¿Por qué digo que hacia el medio acuoso, chicos? Daniel Antonio, por qué es que menciono aquí el medio acuoso? En el caso del colesterol, Sí, digo que la cabeza polar queda orientada hacia el medio acuoso. claro, lo que pasa es de que por ejemplo, las membranas de las células son semipermeables, entonces hacen caso también a la osmosis. Por lo tanto, la primera parte, que es la parte hidrofílica de la cabecita, lo Ujú, que da es el paso a ciertos complejos supramoleculares como algunas proteínas o glúcidos, ujú. mientras que la parte hidrofóbica, que es la parte no polar, es la que queda para que no pueda interaccionar el agua directamente con el medio citosólico. Básicamente sería eso. Pues Y claro, el va, porque aquí colesterol, la estructura de la doble membrana podría, hacia arriba, hacia aquí, es que no sé si se ve la manita del cursor, pero es como que si aquí fuera el líquido extracelular y aquí fuera el citosol, ¿verdad? O inversa, ¿sí? Entonces, es eso, ¿verdad? Lo importante es que esta cabeza polar del colesterol queda orientada hacia el medio acuoso, ya sea dentro de la célula o fuera de la célula, ¿sí? Eso es lo que quería decir, ¿verdad? Esto ya lo vimos, chicos, que es lo que les decía, de que está relacionada, el colesterol está relacionado con la fluidez de la membrana, ¿verdad? Depende, temperaturas altas evita su desorganización total y en la otra evita su cristalización, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver cómo es que estas balsas están enriquecidas, ¿verdad? Con más colesterol que las otras zonas de la membrana. Esto, vamos a ver. Em, el modelo de mosaico fluido es la ilustración que ponía al inicio, donde se podían ver los canales, las proteínas de membrana, eh, que se podían ver los fosfolípidos y los glucolípidos y así, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo importante del modelo que tenemos que saber del modelo de Singer y Nicholson? Que primero dice o es importante saber que es fluida, ¿verdad? Y que eso era por los movimientos que también mencionaba anteriormente, ¿verdad? Que tiene un mosaico de proteínas y ahí, ¿verdad? Incrustadas, que ya las vamos a ver, que son las que les mencionaba al inicio, eh, asociadas a la membrana celular y que es asimétrica, ¿verdad? Tanto en su composición como en su función, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a las proteínas que están formando parte de la membrana celular, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos, bueno, esto ya lo vieron ustedes, pero ya saben cómo está compuesta una proteína, ¿verdad? Es una secuencia definida de aminoácidos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacen estas proteínas de membrana? Eh, Están mediando o tienen una función en el transporte, en la comunicación de la célula con su entorno a través de ciertos procesos, ¿verdad? Aquí les ejemplifico o les pongo un ejemplo de una proteína que es el canal de potasio dependiente de voltaje, muy importante en temas fisiológicos, ¿verdad? Vaya, entonces, ¿qué composición o qué porcentaje de proteínas puede tener la membrana? Dependiendo el tipo de célula, puede tener entre un 20 a 75% de proteínas, ¿verdad? ¿Sí? Y este es el modelo de mosaico fluido del que les hablaba. Vaya, ahora bien, eh, proteínas, y esto es lo que les decía de que eh, lo vamos a ampliar en la discusión, ¿verdad? Vamos a ver, podemos tener proteínas eh, de tres tipos, integrales, periféricas y anfitrópicas, ¿verdad? Entonces, las integrales, vamos a ver, por aquí tengo un, un esquema que nos permite ver los diferentes tipos de proteína, ¿verdad?
¿sí? Aquí tenemos esta proteína que podemos ver que es transmembranal, ¿verdad? ¿Por qué decimos que es transmembranal? Porque atraviesa la membrana. Porque atraviesa la membrana, justamente, ¿verdad? Entonces, fíjense, por aquí dice proteína integral, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quiero ampliar yo en la otra clase. De las proteínas integrales, vamos a tener varios tipos. Tenemos los canales iónicos, tenemos las bombas, los transportadores y los receptores de membrana, ¿sí? Eh, aquí, yo no sé si ustedes recuerdan cómo se veía el receptor de la insulina, pero aquí podemos ver este ejemplo de una proteína que está atravesando las dos membranas, ¿verdad? A lo que le vamos a definir como que atraviesa completamente la bicapa, ¿sí? Vaya, entonces, ejemplos de estos son los receptores de insulina, los canales de sodio, los canales de potasio, los canales de calcio, la ATP sintasa y las acuaporinas, ¿verdad? Por aquí, ahí está. Por aquí tenemos las proteínas periféricas. Entonces, ¿qué es lo que sabemos de las proteínas periféricas? Estas no atraviesan la bicapa, sino que se encuentran asociadas ya sea a la cara interna o a la cara externa eh, de la membrana, ¿verdad? Entonces, estas proteínas periféricas son pues, importantes, ¿verdad? En temas de señalización de la célula. Y por aquí, este, esto es la definición de lo que les mencionaba anteriormente. Las monotópicas solo están asociadas a una capa de la membrana, ¿verdad? De la bicapa lipídica, perdón. Entonces son monocapa. Y van a haber otras politópicas que van a atravesar la membrana. Eh, y lo pueden hacer en varias ocasiones, ¿verdad? Como esta proteína que vemos en el ejemplo, que la atraviesa hasta 7 veces, ¿verdad? Y eso es bien característico eh, de este tipo de proteínas politópicas, ¿verdad? De este caso puntual. Vaya, chicos. Entonces, aquí solo les quiero mencionar una cuestión que por ahí yo le mencionaba a la ingeniera, que les voy a subir un pequeño material ampliando el tema este de los tipos de proteína, ¿verdad? Y eso no va a ser un material tan extenso, pero lo tienen que leer para el día de la discusión. ¿Por qué? Porque, o sea, digamos que al final es como una parte introductoria para poder ver los tipos de proteína de membrana, ¿verdad? Entonces, y es bien importante que sepamos cuáles son las funciones de todos estos, de las proteínas transmembranales, a qué me refiero con que tienen funciones en la señalización, cuál es la función de la acuaporina, cuál es la función de la ATP sintasa. Va a ser así bien puntual lo que les voy a dar, pero sí, por favor lo leen, ¿verdad, chicos? Vaya, ahora, haciendo como una concatenación de lo visto ahora, quiero hacerle algunas preguntas a algunos de ustedes, chicos. María Fernanda, Mande, ¿por qué decimos que la membrana celular es dinámica y a qué nos referimos con ese modelo de mosaico fluido? bueno, por lo que entendí yo, que no sé si, bueno, no sé si lo voy a decir bien, que es Ujú. porque se mueve. Se mueven, Y ¿verdad? ese movimiento es muy importante, ya sea para la fluidez o para los nutrientes, algo así. Vaya. Karen Eunice Ayala, ¿Sí? eh, ¿qué es lo que me quiere decir esta ilustración, Karen? Vamos a ver. ¿Qué es lo que me trata de explicar? O esta, cualquiera de las dos que prefieras.
que son como un almacenamiento de diferentes tipos de lípidos. No. Creo que el concepto en esencia lo tenés, pero lo expresaste de una forma que significa otra cosa. Pero alguien que me ayude ahí, chicos. La topografía de las balsas lipídicas, como dónde se ubican. O sea, lo importante aquí es que Son entiendan que no. organizaciones de la membrana. Ajá, vaya, aquí lo importante es que tienen que comprender que no toda la membrana, o sea, que van a haber zonas como más densas en la membrana, ¿verdad? Aquí lo dice claramente. Aquí a la derecha dice, la altura se debe al empaquetamiento rígido y extendido de esfingolípidos y colesterol junto con ácido graso saturado, ¿verdad? Entonces, es como que si todos ustedes están parados en un lugar y ya se hacen. Hola, Emerson, dime. No, Este, perdón, había apagado el micrófono. vaya. Entonces, este empaquetamiento o esta diferencia en la topografía de la membrana es debido a esa como mayor densidad de esos compuestos, ¿verdad? El fingolípido, el colesterol y los ácidos grasos. Por último, por último, las caveolas, chicos, ¿en qué proceso por aquí mencionaba yo, eh, ¿por qué es importante, por qué son importantes o relevantes las caveolas en el tráfico celular, vesicular, perdón? Una endocitosis. Exactamente, ¿verdad? Vaya, chicos, entonces les mando el material la, el día quizás para el lunes ya lo van a tener en la plataforma. Le dan una lectura a eso que les voy a mandar y pues con eso terminaríamos lo de las membranas biológicas, ¿verdad? Vaya. Entonces, bueno, sé que algunos de ustedes tienen otra clase ahorita seguido, entonces dejamos hasta acá esto y nos vemos el día de la discusión, muchachos. Muchas gracias, licenciado. Bueno. Pero estaba aquí el cargador.